Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bueno, yo quiero invitarlos a pensar un poco en Colosenses. Vamos a hacer un pequeño paseo por Colosenses, no lo vamos a leer todos, pero sí quiero que miremos un poco la intención de esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Porque Pablo primeramente no conocía la iglesia físicamente. Todo lo que él sabía de la iglesia era porque él tenía un equipo de personas que estaban trabajando en esa iglesia, que estaban apoyando esa iglesia y que estaban de alguna manera supliendo las necesidades de la iglesia, y Pablo a través de ellos, de esos colaboradores, estaba encaminando esa iglesia. Y me pareció bien curioso porque Pablo sabía todo de la iglesia, todo de la iglesia. Sabía cómo estaban, qué necesidades tenían, los conocía, pero los conocía no porque los había visto directamente, sino porque tenía esas personas que lo mantenían al tanto de todo lo que estaba sucediendo dentro de esa iglesia. Muchas iglesias que Pablo levantó en la iglesia primitiva, prácticamente él no estuvo activamente involucrado dentro de las iglesias, sino que él siempre tuvo personas que le apoyaron en el trabajo, y él sencillamente les daba instrucciones. Muchas iglesias dentro de la misma prisión, porque de las curiosidades del evangelio y de la forma como Dios le permite a Pablo la extensión es dentro de una prisión. Y es bien curioso cómo tú te puedes extender dentro de una prisión. Y yo creo que es uno de los grandes milagros del Señor con su obra, ¿no? Que él pudiera haber abierto tantas iglesias dentro de una prisión, porque se la pasaba más dentro de las prisiones que en los lugares. Yo creo que los tiempos libres que les daban para salir, como que las vacaciones que le daban en los diferentes lugares donde lo tuvieron, era para ir a ver cómo estaba la gente, para ir a verificar el trabajo de su equipo. Y me parece tan importante ver cómo la obra la hace Dios en cualquier lugar. La obra la hace el Señor, que fue una de las primeras enseñanzas que el Señor me dio cuando yo llegué a Brasil, porque cuando yo llego a Brasil, yo llego con sed de resultados, ¿sí? Sed de resultados. Yo tenía que dar resultados por mí, porque yo sentía que me sentía en la obligación de dar resultados por la iglesia que me había mandado a hacer la obra, ¿cierto? Yo tenía que dar resultados, y empieza una lucha espiritual y una ansiedad permanente por querer ver que todo fluyera rápidamente. Y no fluía nada. No fluía nada, empezaba con un grupo, se me deshacía el grupo, seguía con otro grupo, y yo entraba en unas etapas de frustración grandísimas. Y ese aprendizaje de que la obra es de Dios y que solo Dios la hace fue un aprendizaje bastante fuerte, porque era tener que volver a empezar y decir: Señor, a ver qué esto funciona, y entender que ya yo tenía que irme soltando de los resultados humanos y empezar a mirar más hacia lo que Dios podría hacer de forma milagrosa en el corazón de las personas. Esto que enseña Pablo en Colosenses, hablando de la iglesia, cuando él habla ahí en el capítulo 2, versículo 5, dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozando y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Nos hace ver cómo Pablo, aunque no estaba presente, él estaba al tanto de todo. Y en la obra del Señor el ministerio es así. El ministerio, nosotros estamos haciendo un trabajo que de pronto nadie sabe lo que está sucediendo al otro lado, ¿cierto? Pero también tenemos personas que están al tanto de nosotros, que están al tanto, orando, apoyándonos, respaldándonos. Y yo creo que uno de los grandes momentos difíciles de mi vida fue como poder llamar
a personas aquí en la sede y decir, necesito oración, necesito ayuda. Estamos pasando por una situación difícil y saber que habían personas que oraban por mi vida en Brasil y por lo que podría estar sucediendo allá. Porque el ministerio y la obra del Señor no es fácil. Una de las cosas que yo aprendí era que cuando el Señor se quiere manifestar y quiere hacer su obra, siempre vamos a encontrar la oposición. El apóstol Pablo vivió esto. Ustedes se imaginan si él dentro de las prisiones logró tanto, ¿cómo hubiera sido si él no hubiera tenido que vivir esa fase de las prisiones? Pero el enemigo sabía que Dios podía hacer grandes cosas a través de Pablo y siempre ponía como situaciones críticas para detenerlo, para apretarlo, para no dejarlo mover mucho. Sin embargo, ¿Dios qué hizo? Desarrolló otros, desarrolló otras personas. Y muchas veces suele suceder que esas situaciones difíciles impulsan a otros a desarrollarse y crecer en la obra del Señor. Pablo habla de la iglesia de Colosenses como una iglesia que era reconocida por algunas virtudes. En el capítulo 1, versículo 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces él tenía una referencia de la iglesia. Esta iglesia de la que él tenía referencia era una iglesia que primero que todo era una iglesia de fe. Era una iglesia que se lanzaba a nuevos desafíos. No era una iglesia miedosa, cobarde, que estaba contando las moneditas a ver si le alcanzaba para los proyectos. No, ellos sabían que tenían un Dios tan grande y tan poderoso que cualquier cosa que emprendieran podría ser posible. Esa iglesia era una iglesia de fe. Era una iglesia que le creía a Dios y era conocida. Esa era la fama de la iglesia. Qué rico que nosotros en Jerreel seamos conocidos por ser una iglesia de fe, ¿cierto? Una iglesia que se desafía y que aunque no tenemos nada, pero podemos alcanzar, tenemos un Dios poderoso y lo podemos vivir de esa manera. Y yo pienso que ese fue uno de los desafíos que el Señor nos dio cuando Osvaldo pensó en abrir Brasil. Era un desafío demasiado grande porque no teníamos nada. No teníamos nada, no teníamos sede, no teníamos gente, no teníamos nada, pero le creímos al Señor y Jerreel le creyó al Señor. Y ustedes apoyaron el trabajo que se hizo en Brasil. Ustedes apoyaron con sus diezmos y sus ofrendas para que Brasil fuera abierto, para que allí empezáramos un ministerio. Y es increíble porque eso se llama una iglesia de fe. No una iglesia que dice, no, pero a ver, contemos, ¿cuántos ya tienen? ¿Ya tienen sede? ¿Ya tienen dinero? ¿Ya tienen esto? No, no tienen nada, vamos a empezar, vamos a comenzar, vamos a iniciar. ¿Quiénes se apuntan? Y que encontráramos personas que quieren sostener la obra del Señor. Esa se llama una iglesia de fe, una iglesia que le cree a Dios. Y la iglesia fue constituida por Dios para extender el reino de Dios. La iglesia no fue hecha para que aquí nos cuidemos, nos amemos, nos abracemos, nos edifiquemos. No, la iglesia está hecha para prepararnos, pero para ir a las naciones. Y vamos a las naciones de muchas maneras, de muchas formas. La iglesia de Cristo tiene que ser una iglesia misional. Una iglesia que siempre está pensando en dónde podríamos tener nuevas oportunidades y nuevas opciones para que el reino del Señor sea establecido. Una iglesia que ve las oportunidades en el momento, que ve pequeñas lucecitas que luego podrían ser focos de grandes bendiciones. Y así iniciamos nosotros nuestra tarea en Brasil, viendo unas cuantas personas con algo de motivación
y dijimos, vamos a empezar, y la iglesia nos apoyó. Y Jezreel apoyó. Y el apóstol Pablo hablaba de esta iglesia como una iglesia que era una iglesia de fe, una iglesia no solamente de fe, sino una iglesia que ama a los santos. Es decir, una iglesia que apoya la obra y el trabajo de los siervos de Dios donde quiera que ellos van. Y es muy triste que nosotros encontramos, y yo encontré en Brasil varias personas con una pasión y un deseo por servir al Señor, pero sus iglesias no los apoyaban. Sus iglesias no los apoyaban desde ningún ángulo a hacer la obra del Señor. Y he encontrado que Dios nos permite a nosotros siempre impulsar a otras personas a ir a sus lugares y desde allí iniciar, así sea con una, con dos, con tres personas, pero vamos a iniciar algo, vamos a tocar esa puerta, vamos a ver qué se puede hacer, porque nuestra iglesia tiene que ser conocida como una iglesia de fe, es decir, una iglesia que se lanza a cualquier proyecto que el Señor nos pone enfrente y a cualquier desafío, y dos, una iglesia que ame las misiones. ¿Qué son las misiones? Las misiones son objetivos claros, llevados a cabo por personas que entienden el plan de Dios. Para una nación, para una ciudad, para un barrio, para una comunidad, para un conjunto residencial, para una empresa, para un colegio, para una institución. Aquella persona que le copia a Dios, que aquí podría haber un foco evangelístico y un foco de extendimiento del reino del Señor, es un misionero y es parte de una iglesia misional. Entonces la iglesia de los colosenses eran personas que amaban la obra del Señor, respaldaban el ministerio y eran personas que le creían a Dios. Esas eran como algunas de las características que da el apóstol Pablo de esta iglesia. Es una iglesia que desarrollaba su fe, y la fe realmente no se desarrolla de un día para otro. Realmente la fe es un ejercicio en nuestra vida. Usted mire unos años atrás y usted tenía la misma capacidad de creerle a Dios que ahora. ¿Qué le ha enseñado usted a creerle a Dios? Que usted ya ha visto milagros, que usted ya ha visto respuestas a sus oraciones, que usted ha tenido que ayunar por situaciones y esas situaciones se dieron una vuelta, que usted ha visto respuestas de Dios poderosas en su vida que hoy día le hacen pensar, ya Dios me sacó de otras peores. ¿Por qué no lo va a hacer ahora? Que era lo que decía el apóstol Pablo. No me voy a olvidar de ninguno de los beneficios del Señor, porque en los beneficios del Señor lo que eran escalones para que la fe de este siervo de Dios creciera. Y en nuestra vida es así, cada dificultad que usted tiene, cada problema, cada desafío de fe, cada desafío de oración, cada impulso, lo que está haciendo es capacitando su vida de fe. ¿De qué tanto usted le puede creer al Señor que pueda suceder? ¿Cierto? Entonces esa iglesia tenía estas cualidades. Y era una iglesia además que era agradecida. ¿Era agradecida en qué sentido? Ellos tenían claro que ellos recibieron el mensaje de salvación, que ellos recibieron la palabra de Dios, que ellos entendieron la palabra de verdad del evangelio a través de otras personas y que ellos tenían la obligación de transmitirla hasta el resto del mundo. O sea, no era como, yo ya me salvé, no me importan los demás, ¿no? Sino, Señor, si tú lo hiciste por mí, yo tengo que mirar a quién yo puedo alcanzar. ¿A quién yo podría alcanzar? Yo recuerdo que cuando yo fui consciente de eso, yo tendría como unos 14 o 15 años, y yo estaba feliz porque yo tenía la vida eterna. Feliz porque tenía la salvación. No, eso para mí era lo máximo. Y algún día alguien me dijo, ¿y su papá? Me acuerdo que me dio un tema sobre el infierno, así horroroso. Sí, un tema así todo trágico, y yo, no, eso es como muy fácil, Señor, gracias, que yo ya me salvé de esa. ¿Y su papá? Mi papá es muy bueno. No, pero su papá tiene a Cristo Jesús. No, pero él es bueno. Yo no creo que mi papá se va al infierno porque mi papá es muy bueno. Y cogí y me abrió la Biblia, ¿no? Que no por nuestras justicias, yo empecé a sentir una angustia por mi papá.
Ahí se me abrió una ventana espiritual tan grande, donde yo empecé a mirar y mi papá y mi mamá y mis hermanos y mis tíos y mis primas y empecé a pensar primero en la gente que uno ama, obviamente, pero el dimensionar que cada persona que está a mi lado podría perderse, me empezó a generar una ansiedad de poderles compartir del amor del Señor. Y esta iglesia de Colosenses tenía eso, tenía claridad que alguien les invirtió tiempo, amor y servicio para que ellos recibieran el evangelio, y por esa razón ellos querían seguir contribuyendo para la obra y acrecentando el fruto del evangelio, que es algo importante. Una de las cosas que la gente valoraba muchísimo de Senfol en Brasil es que somos la única iglesia que atendemos de manera personal en la edificación. Brasil tiene iglesias, mega iglesias, la cosa más impresionante, pero ninguno tiene líder. Ninguno recibe una llamada del líder cuando nos reunimos, cuando oramos juntos, ¿no? Cuando tenemos nuestra cita de edificación, ninguno. Nadie se importa del discipulado. No existe el discipulado. No existe. Y cuando las personas empezaban a ver, incluso nosotros empezamos a edificar líderes de iglesias para que ellos aprendieran a dar un discipulado, porque ellos decían, no, esto no existe. Para nosotros era muy difícil dar edificación porque las personas se sentían extrañas de ser atendidas de manera personal. Ellos nunca habían visto eso. Y resulta que cuando usted recibe edificación y atención personalizada, alguien que las escucha, que ora por ustedes, que les anima, que les fortalece, que hagamos una celulita, que encontrémonos, son personas que dimensionan más la realidad y la necesidad de un mundo que se pierde. Las dimensionan mucho más. Yo me acuerdo que conocí unos muchachos que eran de la iglesia bautista, y un día estuvimos conversando porque como yo estaba trabajando sola, salir a evangelizar solo no es fácil. Entonces yo dije, no, yo necesito una parcería de gente que le guste evangelizar. Y entonces me reuní con ellos y ellos dicen, a mí me encanta evangelizar, pero a mi iglesia no le gusta evangelizar. No les gusta, o sea, ellos no saben cómo evangelizar. Entonces, bueno, entonces yo les enseño las 4 leyes y vamos a evangelizar juntos, y ustedes me apoyan a mí, yo los apoyo a ustedes enseñándoles cómo se evangeliza. Y empezamos a hacer una relación bien bonita de amistad, sin tener ningún interés, ellos con mi iglesia, ni yo con la iglesia de ellos. Pero ellos dijeron, bueno, pero nosotros queremos aprender cómo usted lo hace. Así que ellos hicieron como un día de servicio social. Entonces tenían peluqueros, tenían médicos que hacían consulta, otros que hacían fisioterapia, otros que hacían consulta jurídica, bueno, varios servicios, y invitaron a la comunidad para recibir esos servicios. Entonces mi tarea, ¿cuál era? Evangelizarles. Y ellos sencillamente, cuando les llenaban la ficha a la persona, se daban cuenta que nunca había ido a la iglesia. Ahí me mandaban el datico y yo les caía allá donde ellos esperaban el momento en que los llamaran y les evangelizaba. Y ellos empezaron a ver cómo se evangeliza. Y entonces a los que ya yo les había enseñado las 4 leyes, dijeron, bueno, ahora yo me lanzo. Ahora yo me lanzo. Para mí era tan satisfactorio saber que podíamos impregnar el corazón de las personas de una iglesia a extender el reino de Dios. Y después verlos a ellos ya haciendo la tarea de evangelismo. Y no estoy hablando de personas de afuera, hablo de iglesias cristianas que no comparten su fe, que no comparten de la gracia de Jesús con nadie afuera, que les cuesta trabajo abrirse y exponerse a mostrar al Cristo Jesús. Y entonces la iglesia de Colosenses
tenía otro patrón diferente. Era una iglesia que se lanzaba en la fe y que también era una iglesia que apoyaba la obra del Señor. Y entonces Pablo, además de darles muchas instrucciones, porque las instrucciones que Pablo les da es, bueno, cómo ustedes podrían hacer su ministerio mucho más efectivo. Y entonces les enseña, si ustedes leen la carta, cómo relacionarse con las personas, cómo mostrarse públicamente, lo que nosotros llamamos en otras palabras testimonio. Cómo hacer que su vida sea atractiva para que las personas quieran recibir a Cristo a través de usted. ¿Me entiende? No que digan, ah, no, si yo voy a ser como Liliana, prefiero no ser cristiana. No, lo contrario. Es que yo quisiera vivir de la manera que vive ella y por eso ahora yo quiero escuchar el Evangelio. Entonces el apóstol Pablo les enseñó estrategias y métodos para acercarse a la comunidad y llegarles no solo con la palabra, sino con su vida y con su testimonio. Fue una de las grandes enseñanzas que Dios me dio en Brasil. Me enseñó que yo no puedo evangelizar sin primero hacerme conocer. Y que para hacerme conocer, yo no podía estar encerrada en mi casa, sino que yo tenía que ir a servir, yo tenía que ir a estar con la gente, yo tenía que ir a invertir tiempo en sus casas, yo tenía que hacerme conocer como persona, porque ellos no iban a recibir el mensaje de salvación de un extraño y aparte de eso extranjero. Entonces primero tenía que trabajar las relaciones, tenía que relacionarme, ganarme el corazón de las personas, conocer sus familias, si alguien estaba enfermo, ir a orar por el enfermo, luego visite a los enfermos, luego, y empecé a ver que era una forma diferente de hacer el ministerio. Nosotros en Senfol, yo le decía al Espíritu Santo, ay qué rico que todos los tiempos completos antiguos volviéramos a las misiones, porque uno se acostumbra, en algunos casos, a que ya el discípulo llega a la iglesia y yo lo atiendo. Y ese ir a buscarlo a la casa, ese que llegó y no lo encontró, como dicen los brasileros cuando no quisieron llegar, ay, no dio, yo fui, llegué hasta la casa, me cogí no sé cuántos buses para llegar a la casa y no lo encuentro y después, ay, no dio, porque me fui a no sé qué y me fui, imagínense. Pero es otra forma de hacer la obra del Señor, es una exposición mucho más profunda, que requiere más de nuestra oración, que requiere más de nuestra paciencia, que requiere más de nuestro amor por esa persona y lucharla en el Señor. Personas que nosotros hicimos guerra espiritual porque no se las queríamos dejar al enemigo, porque les llevábamos a recibir a Cristo y sencillamente habían practicado tanto el espiritismo que les parecía increíble entender que ellos podrían tener la salvación. No, ellos piensan en la reencarnación, ellos piensan que la otra vida, entonces que están pagando un karma y que por eso la vida de ellos es así terrible y que se la tienen que aguantar así y llevar a la persona al conocimiento de la verdad de la salvación era una tarea de oración y ayuno. No era una tarea de, venga yo le explico doctrina de la salvación, porque ellos no se les imagina que podría ser así. Ni siquiera está dentro de sus cálculos como persona entender que eso podría ser así. Entonces yo entendí, Espíritu de Dios, si tú no se lo revelas, no se lo revela nadie. Entonces yo ya aprendí que yo tengo es que orar para que el Espíritu Santo se revele el corazón de esa persona y que la Biblia tome un valor y un sentido en su vida, no porque yo se lo dijera, no porque yo se lo implantara o se lo enseñara y se lo contraenseñara, sino porque el Señor se lo revelara por su Santo Espíritu. Y entonces es cuando nosotros vemos que la tarea del evangelismo y del discipulado es una tarea donde si uno no la hace de la mano del Señor, se vuelve algo supremamente imposible. Tiene que ser de la mano del Señor. La iglesia de Colosenses tenía eso. Era una iglesia que crecía y que estaba desafiada a extender el reino del Señor. Y entonces la iglesia también tenía unas personas que eran unas personas que ayudaban en el trabajo y en el ministerio
de Pablo y él los presenta de esta manera. Si ustedes van al capítulo 4, en el versículo 5 dice: andad sabiamente para los de afuera, redimiendo el tiempo. Y el apóstol Pablo les enseñó que para ganar al mundo tenían que aprender a andar sabiamente. Es decir, todo lo que usted haga afuera debe ser intencional. Todo lo que usted haga fuera de su vida, en el mundo, con su familia, con sus amigos, tiene que ser intencional. ¿Sabe por qué la palabra de Dios dice que una de las armaduras del creyente es calzar mis pies con el apresto del evangelio de la paz? Porque ese es mi caminar. Usted no sale descalzo a la calle, ¿cierto? Usted sale y se pone sus zapatos para ir a caminar. Y quiere decir que su caminar tiene una intención. ¿Cuál es la intención del caminar nuestro en la vida? Llevar el evangelio de la paz donde quiera que vaya. ¿Cómo me comporto con mis amigos? ¿Cómo me comporto con mis parientes? ¿Cómo me comporto en mi vida familiar, íntima, en mis relaciones? Todo debe tener una razón de ser intencional. ¿Cuál es? Mostrar a Jesús. Mostrar a Jesús. Cuando nosotros vivimos pensando de esa manera, ¿cómo mostrar a Jesús? Entonces nosotros tenemos que aprender a negarnos en muchas cosas que quisiéramos hacer. Habían personas que a mí me decían: ay, pero ya no la busque más. No quiere, déjela. Y yo no se la suelto al enemigo, yo aquí hago oración, ayuno, pero la sigo buscando, la sigo llamando, la sigo amando, la sigo sirviendo, porque algo tiene que hacer el Señor. Y muchas veces a usted le van a decir: desista. Yo le digo: no desista. Ore, ayune, clame, suplique, vaya, vuelva, inténtelo. Sea intencional. Por eso es que el apóstol Pablo aquí en el capítulo 3 les da instrucciones de convivencia, de relacionamiento, de cómo relacionarse con la gente en la calle, cómo caminar en la comunidad. ¿Por qué les da todas estas instrucciones? Porque el apóstol Pablo sabía que ellos tenían deseo de extender el reino de Dios, pero que si ellos no se cuidaban en su forma de conducirse, pues difícilmente podrían alcanzar a otros. Y él empieza a compartirnos en el capítulo 4, versículo 7 en adelante, de algunas personas. Vamos a mirar esas cualidades. Capítulo 4, 7. Dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. ¿Qué características tenía Tíquico? Era una persona fiel. Y era una persona que lo catalogaba como un consiervo. Es decir, una persona que entendía las necesidades del líder y que caminaba a la par. En el ministerio siempre vamos a necesitar eso. Vamos a necesitar un consiervo. Dios me dio pequeños refrigerios muy saludables. Me llevó a Luis, me llevó a Isabel, que fueron consiervos en ese momento para mí, que me escuchaban, que me oían, que me acompañaban, que le dieron alegría a la gente, que empezamos a evangelizar. Dios me dio pequeños refrigerios con Herminia, me dio un súper refrigerio porque Herminia es lo mejor, es espectacular. Herminia me ayudó increíble. Es súper chévere esa Herminia. Y el Señor me la llevó esos 4 meses de una manera especial. Consierva. Estaba ahí. ¿Qué hay que hacer? Como ella siempre es del ejército, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Inmediato. Espectacular. El Señor me dio refrigerios en mi ministerio. Luego me llevó a Rosalvita con esa ternura, esa calidez de Rosalvita. Y cada persona que ellos pudieron impactar con su cariño, con su servicio, ellos no se olvidan nunca de ellos.
¿Y qué es de la vida? Siempre me están preguntando, y fueron pequeños impactos, no fueron grandes impactos, pero lograron alcanzar el corazón de las personas. Después el Señor me dio un regalo con Sandrita, una niña de Medellín, la hija de Hermínsul, y fue un regalo muy bonito porque aparte de una niña joven, ahí fue muy rico porque ya salíamos juntas a evangelizar todos los días prácticamente, a los parques, a los lugares, salíamos a evangelizar y fue una gran ayuda y una gran bendición para mi vida, de eso que nosotros llamamos personas que están ahí para el amor y el servicio del Señor, con esa disposición. Entonces fue un refrigerio para la obra del Señor en Brasil. Sin embargo, nosotros orábamos porque el Señor le empezara a dar la estructura al ministerio, porque no es fácil, por ejemplo, alcanzar hombres o alcanzar jóvenes, porque uno está solo. Entonces empezamos a orar al Señor por una pareja, que el Señor nos diera una pareja para que la iglesia ya tuviera una estructura mejor. Dios estaba preparando todas las cosas. La característica de Tíquico era que era un hombre fiel y era un muy buen consiervo, era una persona con la que el líder podía contar. Y es muy rico saber que aquí en Jerreel, Osvaldo puede contar con muchos de ustedes. Osvaldo puede contar porque ustedes tienen esa disposición de apoyar, de aportar, de darse, de donarse. ¿Sabe la palabra donarse? Es que como que no espero nada, solo entrego de mí. Un consiervo es así, el consiervo entrega. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿A dónde hay que ir? Quiero hacerlo. Esa era la actitud de este hombre, en el que Pablo se sentía súper tranquilo, porque sabía que tenía un apoyo y una persona con la que él podía contar. Pero también presenta otro, y en el siguiente versículo dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo hará saber. Entonces él no era el chismoso del grupo, ¿no? Sino era la persona que conocía las necesidades del liderazgo y podía traer esas necesidades para sensibilizar a la iglesia en oración, porque a veces nosotros pensamos que los líderes no tienen ningún problema. Los líderes no se enferman, los líderes no tienen preocupaciones, los líderes a veces piensan que los líderes son como cuerpos gloriosos. No, los líderes pasamos por situaciones bien tenaces. Y sabe que es muy rico encontrar dentro del ministerio un discípulo que esté pendiente de cómo se encuentra el líder. Y a mí me pasó cosas bien lindas en Brasil con personas que me respaldaron en momentos difíciles, con personas que yo estaba pasando por una dificultad y podía llamar y podía pedir oración. Y es rico saber que uno tiene gente que está orando por uno, gente que está intercediendo por nosotros. Personas discípulas que fueron discípulas mías y me decían, Lili, ¿qué necesidad tienes? Para aportarme, para ayudarme, que pensaron en mí como persona. Y eso es muy valioso. Eso es supremamente valioso en el ministerio. La soledad del líder es grande porque generalmente el líder está para ayudar a los discípulos, pero generalmente los discípulos no están pensando en qué necesidad tiene el líder. Mira la clave de este líder. El líder miraba qué le estaba pasando a Pablo allá en las prisiones, iba y le decía a la gente, tenemos que hacer esto y aquello para respaldar el ministerio allí en lo que está haciendo Pablo. O sea, él es de ese tipo de líderes que está ahí en la jugada del ministerio. Y esa iglesia tenía este tipo de personas. Y otra cosa que él reconocía de sus consiervos y colaboradores, dice, con Onésimo, Aristarco, bueno, los nombres son bien particulares como ellos, ¿no? Aristarco,
mi compañero de prisiones os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Entonces aquí encontramos unos compañeros que estaban allí impartiendo, recibiendo el mensaje y compartiéndolo al ministerio. Sí, vamos a decir que eran como esos líderes que compartían la visión de lo que estaba queriendo Pablo hacer y lo repartían a la iglesia, porque eso es importante. Nosotros tenemos dentro de nuestra iglesia, ¿qué? Movimientos, ministerios, ¿cierto? Pero qué rico cuando la gente se entera de los planes que tienen los líderes a través de nosotros, que somos los diferentes líderes de ministerio. Y vamos a apoyar esto porque este es el nuevo propósito que tenemos dentro del CENFOL, y vamos y está contando y están compartiendo las situaciones que están pasando dentro de la iglesia para apoyar y respaldar la obra del Señor. Y es muy importante pensar en eso, porque esta es la iglesia. Una iglesia misional tiene que ver con eso, con una iglesia comprometida con la obra del Señor. Y yo pienso que nosotros hemos formado en Jerreel personas amando la Gran Comisión. Ese es nuestro ADN, ¿cierto? Personas que amamos la Gran Comisión, pero personas que aman la Gran Comisión no solamente es decir, ay, yo voy a apoyar el ministerio ofrendando o diezmando, no. Yo lo puedo apoyar de muchas otras maneras también, además de diezmar y ofrendar. Mirando qué necesidades tienen las personas, comunicando las necesidades, estando pendientes de transmitir la visión y la misión y el propósito que se quiere establecer dentro de la iglesia, apropiándose de los proyectos del ministerio, haciendo los suyos. Esa era la iglesia que Pablo estaba formando, una iglesia comprometida con la obra del Señor, una iglesia entregada con la obra del Señor. Hoy estaba hablando con una de las discípulas que me mandó un mensaje y me dijo, Lili, hoy ya fuimos a ver una casa para la iglesia. Mañana, el lunes tenemos 2 casas para ir a ver. ¿Quiénes han buscado las casas? Ellos, la misma gente de la iglesia. La misma gente ya está buscando para organizar su sede, para tener su iglesia. Están untándose del ministerio, están queriéndose comprometer, están queriendo participar, están apoyando. Nadie les ha dicho que tienen que hacerlo, pero lo están haciendo. Lo están haciendo, se están entregando en este momento, se están donando, porque ya entendieron que ellos tienen que salir a alcanzar el mundo para Cristo y que necesitan estructurarse para eso. ¿Tienen desafíos? Claro que los tienen, pero se quieren comprometer con esos desafíos. Entonces, ¿sabe qué me da alegría? Pensar que nosotros hemos aprendido de Jerreel a ser gran comisionistas y estamos enseñando a nuevas iglesias a ser gran comisionistas. Y eso es súper importante porque nos estamos reproduciendo de la misma forma que nosotros fuimos enseñados. Y eso es lo que quería Pablo con la iglesia de Colosenses, una iglesia que se reprodujera de la manera como Pablo les estaba enseñando que lo hicieran. Y luego presenta a Aristarco, y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Aquí tenemos otro grupo de líderes. ¿Qué característica tenían esos líderes? Eran el apoyo moral del líder. ¿Sabe el apoyo moral del líder? El que no deja que el líder se bajonee espiritualmente, sino vamos, las cosas están difíciles, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer? No el que está criticando al líder, no el que lo está juzgando, no el que está criticando, no, es el que está apoyando, el que está estimulando, animando, fortaleciendo. No, tranquilo que de esto salimos, vamos a pasar al otro lado. O sea, ¿ustedes creen que los líderes no necesitamos este tipo de líderes y de discípulos? Claro que los necesitamos. Claro que a veces nos sentimos, mejor dicho, en el piso. Yo creo que yo tuve esa discípula en Brasil que fue mi hija.
A veces cuando se me iba la gente, yo quedaba en ceros, mi hija me encontraba de recoger con cuchara. Y ella empezaba a alentarme y a estimularme y a levantarme y me dejaba. Ella me ayudó mucho en muchas ocasiones. Me estimulaba, me decía, no mami, y me alentaba y me daba fuerza. Y yo le doy gracias al Señor por eso. Fueron personas que tal vez ella no es una persona muy activa que uno la ve, pero cuando la necesité estuvo ahí para mí. Por ejemplo, mi yerno, él es súper callado. Yo creo que los que ya lo conocen aquí se han dado cuenta que él es súper callado. Pero él tiene algo, y es que la forma de él de darse es cocinando y atendiendo a la gente. Es súper buen anfitrión. Entonces, cuando yo hacía reuniones, como eran puras mujeres, pues él le daba pereza estar con todo el poco de mujeres, pero él nos cocinaba, nos hacía unas super comidas, servía la mesa, o sea, servía a la gente. Esa era su forma de él donarse al ministerio. A veces nosotros pensamos que la gente efectiva solamente es la que predica, evangeliza y hace. No. ¿Sabe qué? Que si usted se puede donar sirviendo a alguien, apoyando un ministerio, acompañando, estando cerca de la persona, dando ánimo, cualquier contribución que usted haga para la obra del Señor, Dios la mira como su servicio a Él. A veces nosotros tenemos un concepto errado de cómo pudiéramos servir al Señor. Hay muchas formas de servir al Señor. Y mi hija muchas veces me dio ánimos cuando se me cerraban los grupos. Ella me fortalecía cuando yo estaba re mal, me daba fuerzas. Y a veces necesitamos este tipo de personas dentro de nuestro ministerio. Y después nos habla de otro, dice Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Súper importantes en la iglesia. El intercesor, el que ora, el que invierte tiempo en el oratorio orando por el ministerio. Ustedes no saben cuántas personas hay en nuestra iglesia que dedican los martes en la mañana a orar por ustedes y sus peticiones. Y gente que viene exclusivamente a orar por el ministerio. Esas personas son supremamente valiosas para la iglesia. Supremamente valiosas para la obra del Señor. Porque nosotros necesitamos de ellos. Ellos son los que nos levantan espiritualmente a través de la oración. Ellos hacen que las cosas acontezcan por su clamor. La gente que viene a la iglesia a ayunar, la gente que viene a la iglesia a hacer vigilia, la gente que se pone en la brecha delante del Señor por esta obra. Porque la obra del Señor no es fácil, es supremamente difícil, porque es una obra eterna. Porque es arrebatarle un alma a la eternidad a Satanás, es sacarle un alma eternamente a Satanás de sus prisiones. Por eso es tan difícil hacer la obra del Señor. Pero damos gracias a Dios porque dentro de nuestra iglesia tenemos intercesores. Tenemos personas que oran, que doblan rodilla ahí en el oratorio por nosotros. Por nosotros. Yo le doy gracias al Señor porque a mí, mi suegra, cada vez que yo hablo con ella, me dice: Liliana, yo a las 4 de la mañana estoy de rodillas orando por usted y por el ministerio todos los días. No es de la iglesia, ya no es mi suegra, pero yo le digo mi suegra, porque yo tengo gratitud, porque que alguien ore por mí. O sea, ¿como por qué? Pero que invierta tiempo para levantar su voz al Señor en oración por mí. Oye, esa persona tiene que estar en el corazón de uno, ¿o no? Piense en las personas que han orado por usted, que han invertido tiempo en oración por usted. ¿Cuántas veces usted le costó rodillas a una persona? A sus esposas, a sus esposos, a sus hijos, a sus padres. Doblaron sus rodillas por ustedes, intercedieron ante el Señor para que ustedes hoy tengan la vida eterna y la salvación.
Esas personas son muy valiosas, supremamente importantes. Y sabe que si a usted le gusta orar, vuélvase un intercesor de la iglesia. Participe de los encuentros de oración, orando por la gente, orando por el ministerio. El ministerio y la obra del Señor necesitan mucha oración. Wilson y Magnolia necesitan mucha de nuestra oración. Ellos se lanzaron a un desafío, a un apoyo del ministerio, a seguir la tarea. Y les digo, no es fácil. O sea, si yo he visto a alguien amarrado así, impresionante al pobre Wilson estos 2 meses. O sea, impresionante. O sea, yo siento hasta dolor ajeno. Porque el sentir una lucha con el idioma, el sentir un enfrentamiento así al idioma, a pesar de que el portugués se parece mucho, pero hay muchísimas cosas que si ellos no le entienden, no las entienden. Y yo lo veo ahí, listo, desafiado. Claro, Magnolia es una mujer súper chévere, muy calmada, muy tranquila, ella como que da esa tranquilidad y muy juiciosa también para estudiar. Entonces ella se ha soltado bastante mejor, pero él lo he visto angustiado. Digo, Señor, él necesita tanto de nuestra oración, que él suelte la lengua rapidito, porque sí, yo me acuerdo cuando llegó Sandrita, duró 1 mes que no hablaba una palabra, y yo desesperada porque yo quería que Sandrita ya empezara a soltar la lengua, y decía, no, Lili, es que no me sale una palabra, y yo, suéltese con alguito, pues, haga algún esfuerzo, y ya luego empezó, ya, súper bien, el Señor la respaldó. Y pues obvio, es una chica joven, aprenden súper rápido y ya, se soltó. Entonces ahorita yo estoy orando mucho por Wilson, mucho para que el Señor lo ayude, porque él ya está enfrentando a la gente, ya le toca predicar. ¿Cómo lo va a hacer? No me lo imagino, pero le va a tocar hacer como hizo Roosevelt cuando estuvo ahora visitándonos. Hablaba despacito y hacía hartos gestos. Solo así, con las manos así, y yo lo miraba, yo decía, pero como extraño cómo habla, pero al final yo pregunté a todos entendieron, sí, y él dijo, todos me entienden porque yo tengo un hijo sordo, entonces yo aprendí a hablar con las manos, con el cuerpo, y entonces si me entiende un sordomudo, pues me entienden todos los demás, dio para entender. Entonces yo creo que así le va a tocar hacer al pobre Wilson hoy en su primer día de predicación. Pero bueno, ¿necesita de nuestros intercesores? Claro que necesitan. La iglesia, yo quiero que entendamos hoy algo y si con eso nos podemos quedar hoy en nuestro interior, es que la iglesia de Cristo está creada para las misiones. Y que las misiones no es solo ir a abrir países. Usted hace misión en su trabajo, usted hace misión en su casa con su familia, usted hace misión en la universidad o en el colegio, usted hace misión con sus compañeros. Usted y yo tenemos que vivir vidas intencionales, ponernos el calzado del apresto del Evangelio de la Paz donde quiera que vayamos, apoyar la obra del Señor. Usted puede preguntarle hoy al Señor, ¿qué tipo de líder quieres tú que yo sea? El que está pendiente de las necesidades de los líderes, el que está pendiente de las necesidades del cuerpo para transmitir a los líderes, el que está dispuesto a apoyar el ministerio y a entregarse y a donarse de cualquier manera para la obra del Señor, el que quiere orar y apoyar a través de la intercesión, el que estimula y anima cuando las cosas están difíciles en el ministerio. ¿Qué tipo de líder soy yo? Es una buena pregunta para hacernos hoy. O tal vez podría decirle al Señor, ¿qué quieres que yo sea, Señor? Dentro de la obra del Señor. Ya usted tiene un gran regalo. Alguien oró por usted, alguien le invirtió tiempo y le evangelizó. Usted conoció la gracia del Señor Jesucristo y la salvación. Usted tiene la vida eterna hoy. Pero hay una humanidad muy grande que se está perdiendo y que necesita del Señor. Y nosotros tenemos mucha gente a nuestro alrededor a quienes le podemos modelar a Cristo.
Yo sé que ninguno de nosotros somos perfectos, que todos tenemos tremendas dificultades, que tenemos muchas cosas por resolver, pero a eso venimos a la iglesia, a aprender cómo resolverlas en el Señor, cómo fortalecernos para resolverlas en el Señor y poder caminar con el mundo y para el mundo a fin de conquistarlos para Cristo. Y yo quiero pedirles que oremos hoy porque Dios haga de nosotros y de esta iglesia una iglesia misional al 100%. Es una iglesia que se entrega para la obra del Señor. Que si ustedes tienen sus tiempos de oración, oren por Wilson y Magnolia. Oren por Sandra, por el trabajo en Brasil. El trabajo en Brasil no es fácil, como sé que no lo es en muchos otros países. Pero es un país donde Dios nos tiene que dar las estrategias y las formas para llegar específicamente a las necesidades de esta comunidad. Y yo quiero pues que hoy hagamos una oración por ellos, porque ellos entregaron todo y se fueron, dejaron su familia, dejaron sus padres, los papás de Magnolia ya enfermitos, la mamá de Wilson también, siempre son preocupaciones en ellos, pero ellos se dispusieron para seguir la obra del Señor allí y necesitan de nuestra oración, necesitan de nuestro apoyo. Yo quiero agradecer a la iglesia hoy por el apoyo que ustedes me dieron financieramente, porque yo sé que los diezmos de ustedes están sosteniendo el Brasil, o sostuvieron hasta este momento, o seguirán sosteniendo a través de Wilson y Magnolia el ministerio que se hace en Brasil. O sea que ustedes han sido partícipes activos de la obra del Señor en el Brasil. Ustedes han sido colaboradores fieles en la obra de Brasil. No es una tarea que yo hice sola, porque sin sus ofrendas y sin sus diezmos no se hubiera podido hacer un ministerio. Entonces, cada cosa que usted haga aquí en la iglesia, el Señor la recompensa en el cielo. Cada cosa que usted haga por la obra del Señor, el Señor la recompensa. Y Dios siempre no se queda con nada. Mira cómo hasta el día de hoy podemos escuchar los nombres de estos hombres y recordarlos como personas ejemplares que se entregaron y se donaron en la obra del Señor. Yo quiero que nos pongamos en pie y agradezcamos al Señor. Yo quiero agradecer a Dios por estos 3 años y medio que el Señor me dio la gracia de experimentar una nueva fase en mi vida, una fase de intimidad, de relacionamiento profundo con el Señor, de aprender a confiar más en Él, de depender más del Señor. Yo estoy grata contigo, Dios, estoy grata con la iglesia, Señor, estoy grata con cada persona que hizo una llamada para mí, que me mandó un mensaje, que me estimuló. Estoy grata con los intercesores de la iglesia, Señor, porque ellos oraban por mí. Estoy grata con la vida de Osvaldo y de Hilda, porque siempre estuvieron apoyando el ministerio en Brasil. Te doy gracias por todas las llamadas que recibí para preguntarme cómo estaba, cómo me sentía, qué necesitaba. Gracias, Señor, por el apoyo de Jerreel a este ministerio en el Brasil. Te adoro, Señor, por la vida de Wilson y de Magnolia. Te adoro por los niños. Te adoro, Señor, por la vida de Sandra, porque sé que tú estás con ellos, estarás con ellos y los seguirás ayudando a extender tu obra. Te adoro por esos discípulos que representan en este momento un apoyo ministerial para ellos. Te adoro por la obra que estás haciendo y el sentido de responsabilidad y de pertenencia que les estás dando en este momento a los discípulos en Brasil, Señor. Te adoro por la familia de Sarita, Señor, por la familia de Cahué, Padre Santo, por lo que ellos nos abrieron las puertas para iniciar tu obra en el Brasil. Los bendecimos, Señor. Bendecimos tu obra en ese lugar y bendecimos tu obra aquí en Jerreel. Que tú hagas de nosotros una iglesia de fe, una iglesia que ante los desafíos siempre se ve dispuesta a lanzarse en contigo, Señor, que cada persona te crea y se lance a seguir los desafíos que tú nos das en el día a día aquí en la iglesia, Señor. Haz de nosotros una iglesia que ame la gran comisión y que ame tus siervos que están haciendo tu obra y que estén dispuestos a seguir apoyando en tu obra. Haz de nosotros personas que se sensibilicen con las necesidades de la iglesia
y sean propositivos, Señor, que siempre tengan propuestas nuevas para hacer, para mejorar el ministerio en Jerreel. En el nombre de Jesús, haz de nosotros personas también que podamos estar pendientes de qué se necesita en el ministerio y cómo poder apoyar. Dios, haz de nosotros consiervos que estén dispuestos de ir con nosotros a hacer tu obra y a extender tu reino, Señor, donde tú nos envías. Haz de nosotros intercesores, que luchemos, oremos, clamemos y supliquemos porque esta obra del Señor se extienda hasta el fin del mundo como tú lo has deseado, Señor. Padre, bendigo cada persona que diezma y ofrenda en la iglesia, porque si hay algo que me da paz es saber que el dinero que llega a esta iglesia se invierte en tu obra al 100%, y yo te adoro por eso. Te adoro por las personas generosas, por las personas dadivosas, por las personas que siempre tienen un corazón grato para honrarte con sus diezmos y ofrendas. Y te adoro por las personas que trabajan en la obra del Señor. Te adoro por los líderes de ministerios. Y te adoro también, Señor, por los líderes que trabajan con los propósitos. Cada persona que está aportando y se está donando, está entregando a ti, Señor, su vida. Y yo quiero adorarte por ellos. Quiero darte gracias por esta iglesia de Jerreel, por todo el apoyo que a través de esta iglesia yo he tenido en estos años y por la oportunidad que me das de volver a estar acá para servir en lo que tú digas que yo puedo hacer, Señor. Bendigo tu nombre y te doy gracias por la experiencia que me permitiste vivir como sierva tuya. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos ahí en oración. Demos gracias a Dios por este tiempo en que Liliana, como lo ha compartido brevemente, esos 3 años y medio que difícilmente uno alcanza a imaginarse todas las cosas que pudieron haber acontecido, las situaciones que se pudieron haber vivido, pero Dios, como su palabra lo dice, Dios es fiel y Él lo hará. Todo lo que Él se propone a través de nuestras vidas se realiza. Nadie ni nada puede impedirlo porque su voluntad perfecta es para con nosotros siempre. Le damos gracias a Dios porque ese fruto que allí se ha sembrado, ese trabajo que allí se ha hecho, ahora Wilson, Magnolia y las personas que Dios lleve en el futuro hacia Brasil, permitirá que el trabajo se continúe, que la obra se fortalezca y crezca, que un día podamos hablar del Brasil como hablamos hoy, de este lugar donde después de tantos años tú nos has permitido levantar un liderazgo que está dispuesto a ir, que está dispuesto a hacer en otros lugares lo que ha sido aquí enseñado. Y permítenos no perder a nosotros como iglesia el énfasis, el enfoque, la atención sobre lo que realmente es importante. El mundo sin Cristo es nuestro objetivo. La razón por la que tú nos has permitido permanecer aún en la vida, en la tierra, después de haberte conocido, no es otra sino ayudar a cumplir la gran comisión con aquellos que no te conocen. Porque finalmente toda nuestra herencia y riqueza está juntamente contigo en los cielos. Y nuestros mejores planes son los eternos que tú tienes ya para cada uno, Señor. Aprovechemos este momento y esta invitación que a través de la experiencia de misionera que ha tenido Liliana estos 3 años, podamos nosotros orar por aquellas personas como Pablo los menciona, a sus colaboradores, aquellos que estuvieron a su lado, aquellos que le acompañaron. Oremos por aquellos que son nuestros colaboradores ahora, están presentes en diferentes lugares, fruto del ministerio y trabajo de nuestra iglesia. Oremos por Jorge Iván, María Fernanda y Adela, que están trabajando en el sector de Suba. Oremos para que Dios les respalde, para que Dios les bendiga, para que todo este sector de Bogotá, tan grande como es, el esfuerzo de ellos se anude a muchos de muchas iglesias, alcanzando y transformando nuestra sociedad. Demos gracias a Dios por Wildeman, por su esposa Gloria, sus hijos en Chía. Y oremos al Señor para que también les bendiga, y no solamente Chía, sino Cajicá, Zipaquirá, como es el trabajo que ellos proyectan y desarrollan en este sector de la Sabana. Oremos dando gracias a Dios por la vida de Danilo,
de Aura Lucía, de Daniel José Machado, quienes trabajan allí en el sector de la 161. Aunque no nos vemos tan frecuentemente como quisiéramos, sabemos que son parte de esta familia, y allí donde ellos están extendiendo al igual que nosotros el reino de Dios a nuevos lugares. Demos gracias al Señor por la vida de Luis Alberto y de Isabel, que trabajan en el sector Centro Oriente, en la fundación, y ya comenzando a hacer nuestro ministerio de estudio bíblico los domingos, junto con Gloria y con todas las personas que les apoyan, les respaldan, les acompañan. La Biblia dice que en nada debemos ser ociosos, sino que debemos estar preparados, listos para ir y hacer lo que Dios nos envíe. Y este es el liderazgo que Dios en estos años ha levantado en la iglesia y que ha estado presto para ir y hacer. Oremos por Finlandia. Usted sabe que allí se está haciendo el trabajo a través de Juan, a través de Maya, de Cari, de Ayla. Personas que han estado aportando a la iglesia de allí con los recursos que de aquí Dios nos ha permitido tener en el proceso de aprendizaje que hemos desarrollado, y que Dios está usando para que esa iglesia también tenga ese proceso de formación de discípulos, estructuración de líderes. Igualmente oremos por la misión latina en Washington. Oremos al Señor porque todo este es el trabajo que desde aquí Dios nos ha permitido apoyar, levantar, sostener, y que queremos que no solamente sea eso, y por eso siempre le decimos a Dios que nos dé más para poder dar más, que levante en medio de nosotros nuevos líderes que puedan, con un llamado y una visión clara en su corazón, ir y hacer el trabajo misionero en otros lugares. Pero la gran mayoría de nosotros está aquí. Esta es nuestra ciudad, este es el lugar de trabajo, es el lugar donde nos proyectamos en nuestros sueños, es el lugar donde hacemos realidad nuestros esfuerzos. Así que en el nombre de Jesús oremos por esta ciudad. Oremos por Bogotá, y no solamente seamos habitantes de ella, sino seamos intercesores por ella. Que nosotros pensemos que en cada lugar donde Dios nos ha colocado, tanto para vivir como para trabajar, es un lugar donde tiene que haber ese proceso igual de transformación, y que tiene que ser a través de luz que Dios coloca. Y como la misma Biblia lo enseña, es en medio de la oscuridad donde efectivamente la luz cumple su propósito. A veces es en los ambientes más difíciles, a veces es en los ambientes de mayor necesidad espiritual, donde difícilmente la gente da lugar, pero allí es donde Dios nos ha colocado para hacer el trabajo misionero. Demos gracias por nuestro país. Esta semana en particular estaremos reuniéndonos todos los directores del país, más de 250 líderes de tiempo completo que trabajamos en diferentes lugares de este país, y pidámosle a Dios que nos permita nuevas fuerzas, visión, nuevas estrategias para alcanzar este país para Cristo. Ya hemos pasado todo este proceso electoral, tenemos un presidente elegido, seguramente se conformará un gobierno que durante 4 años guiará a esta nación. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Así como lo hicimos en el ejercicio de la libertad de elegir, también lo hacemos en la obligación de interceder, de orar permanentemente. Esta no es una opción para nosotros, es una orden de Dios: orad sin cesar. Este es el reto y el desafío para el segundo semestre de nuestra iglesia, una iglesia orante. Una iglesia que en todo tiempo, a través de toda circunstancia, en todo lugar, con toda persona, hace de la oración el recurso más valioso, a través del cual Dios desde el cielo envía salvación, vida eterna, provisión, sanidad, liberación, prosperidad a cada persona. Eso somos nosotros. Esa es la iglesia de Jezreel, una iglesia que quiere vivir conforme a lo que Dios nos establece, y creyendo de que no depende de nosotros, sino depende de Él y su respaldo. Nos esforzamos por hacerlo mejor,
pero sabemos que nunca será suficiente si no es el respaldo poderoso del Espíritu Santo a través de cada uno de esos esfuerzos individuales, de la sumatoria como equipo que somos, como un trabajo unificado que tenemos. Efectivamente, así en el segundo semestre nuestros diferentes equipos ministeriales, los movimientos y los propósitos, lo administrativo y todo aquello que Dios nos permita hacer socialmente es para honrarle y glorificarle. Y siempre tenga en cuenta esto y ore porque así lo mantengamos. No nos interesa que el nombre de Jezreel sea conocido, sino el nombre de Jesús. Que la gente recuerde a Jesús, que la gente busque a Jesús, que la gente confíe en Él y que Jesús pueda hacer en ellos lo que ha prometido. Ninguno que vino a Él fue echado fuera. Por el contrario, todos los que a Él vinieron, sus rostros resplandecieron. Así dice su palabra y así nosotros creemos que es. Cualquier persona que se encuentre con Jesús, siempre sus vidas serán transformadas. Y aquellos a quienes Dios nos permita conocer, a quienes Dios traiga a la iglesia para ser ministrados, para ser enseñados, para ser edificados, que Dios nos dé la gracia de poderles atender y la sabiduría para poder edificar y también el desafío para poder servir. Señor, estamos ya cerrando semestre y estamos agradecidos por lo que ha sido. Estamos agradecidos por aún lo que se sembró pero todavía no se cosecha. Los esfuerzos que se hicieron que aún no se ven los resultados. Pero al recordar, Señor, cada rostro de cada persona a la que hemos contactado, en la que hemos estado invirtiendo tiempo, esfuerzo, recursos, oración, y recordar de respuestas muchas veces con lágrimas, Señor, decimos valió la pena y siempre valdrá la pena. Por uno más, uno solo que fuera, que te conociera, que pudiese confiar en ti y sus cargas de sus hombros fueran quitadas, sus enfermedades fuesen quitadas y la salud y la sanidad vinieran sobre sus vidas, que los conflictos de ellos fueran tratados y Dios les fortaleciera en su carácter. Por cada uno de ellos bien valió la pena y siempre valdrá la pena. Déjeme orar en esta tarde por usted, por su familia. Pedirle a Dios, como siempre lo hacemos, para que bendiga a la iglesia, pero es que la iglesia es usted. Cuando oramos a Dios para que Dios prospere la iglesia, es que la iglesia es usted. Para que Dios haga de la iglesia una iglesia que obedezca y cumpla el llamado, la iglesia es usted. Siempre pensamos en eso. Así que toda bendición y toda buena dádiva que venga de los cielos repose sobre usted. Que lo que su corazón anhela, clama, busca de Dios cada día, Dios sea propicio y conteste, responda y lo haga mucho más de lo que usted puede imaginarse al pedir o pueda desear al pensar. Demos gracias por esas familias hermosas que Dios nos ha entregado, donde Él cada día fortalece nuestras relaciones, donde Él nos permite asumir mejor cada día nuestras responsabilidades y donde nos permite disfrutar del beneficio de no estar solos, tener compañía. Señor, gracias por los padres, esposos, hijos. Gracias por la familia extendida que muchas veces nos acompaña. Gracias, Señor, por levantar familias que podamos decirle al mundo que el plan de Dios sigue vigente, que la familia es el núcleo efectivo de la sociedad y que nosotros somos parte de esa respuesta a esa necesidad social que se tiene. Somos familias y cada día lo anhelamos más, que podamos decirle a aquellos que están en conflictos que no se rindan, a aquellos que tienen hijos con problemas que no se den por vencidos, aquellos que tienen dificultades en las relaciones,
que todo es posible. Si confiamos y hacemos lo que tenemos que hacer, Dios actúa en medio de. Porque ninguno de nosotros ni nuestra familia son perfectas. Son familias normales, solo que hemos aprendido, como lo hacemos los fines de semana, estar juntos. Durante cada día de cada semana estamos con la familia. Y al final de la semana la familia se reúne con otras familias. Y esto es lo que nos fortalece y fortalece esta sociedad. Gracias te damos. Incluyamos en nuestra petición de acción de gracias y que Dios siga obrando a través de la iglesia. No solamente nosotros somos una parte pequeña comparada con la gran iglesia como cuerpo de Cristo que existe en esta ciudad y en este país. Oremos por todas y cada una de esas iglesias. De pronto usted es vecino de alguna, usted conoce alguna, ha ido alguna vez a alguna otra iglesia. Oremos a Dios por todas y cada una de ellas, tanto en el contexto católico, la renovación, como en el contexto evangélico, tantas iglesias, cuyo único propósito y objetivo es poder que el reino de los cielos se acerque, que el reino de los cielos esté en medio, como dijo Jesús. Oremos y cubramos con oración las debilidades propias de la iglesia, porque hemos tenido errores, fallas, hemos dado lugar a juicios, pero pidámosle perdón al Señor. Hagámoslo por toda la iglesia y pidámosle al Señor que nos permita corregir los errores y disponernos para que Dios supla las debilidades, para que Dios, a través de nosotros, simplemente hombres dispuestos, mujeres, jóvenes, adultos dispuestos, Dios se sirva en esta nación. Que Dios traiga bendición. Que estos próximos años sean mejores que todos los años que hemos tenido. Usted y yo tenemos ese compromiso con esta nación. Por eso aquí estamos, no solamente para servirnos, sino para servir. No solamente para esperar qué hace esta ciudad, esta nación por nosotros, sino qué vamos a hacer nosotros por ella. Dios sigue usando el ministerio para poder nosotros extendernos. Gracias por el frente de seguridad con nuestros vecinos. Este lugar que ha sido utilizado para reunir a nuestros vecinos, para hablarles acerca de cómo podemos tener una comunión, para hacer de este sector una comunidad. Gracias por la policía que ha estado aquí, que ha estado dando apoyo, respaldo. Gracias porque también se ha servido en esto a nuestra sociedad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por cada uno de ellos, nuestros vecinos, que saben que nosotros oramos por ellos y que siempre se los decimos, estamos orando por ellos, aunque nuestros vecinos no vengan a esta iglesia, oramos por ellos y oramos para que Dios les bendiga, les cuide, les guarde, abra caminos para ellos, para que podamos servirles y ese sea el testimonio que sus corazones reciban. Señor, en el nombre de Jesús, sigue haciéndolo, Señor, sigue haciéndolo. Segundo semestre, Señor, será mucho mejor que este primero. Y sabemos que tú tendrás preparadas ya muchas cosas que ni siquiera nosotros alcanzamos hoy a imaginarnos. Hemos estado haciendo nuestros planes, hemos estado haciendo las revisiones de nuestros proyectos de trabajo y hemos estado buscando cómo hacerlo mejor, pero no nos alcanzamos a imaginar, no podemos plasmar nosotros lo que no vemos con nuestros ojos, pero sabemos que tú lo preparas para nosotros. Cosas mejores y mayores tendrás tú preparadas para nosotros como iglesia. Le voy a invitar a que tome la mano de la persona que está a su lado, porque no solamente estamos juntos, sino estamos unidos. Son dos palabras que a veces usamos indistintamente. Decimos que juntos y unidos. A veces estamos juntos, pero muchas veces no hay unidad. La sociedad vive en el mismo lugar, pero no siempre está unida. Por eso, al tomarnos
de la mano del que está a nuestro lado, sabemos que no solamente estamos juntos, sino que estamos unidos. Y usted es tan fuerte como todos nosotros, y cada uno de nosotros es tan fuerte como todos ustedes. Este es el secreto del cuerpo de Cristo, un solo cuerpo. Así lo dijo en la Biblia, en Efesios, el Señor. Somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y cada miembro es diferente y su función es diferente. Su ubicación en el cuerpo es diferente. Pero todos formamos un solo cuerpo. Esta es una sola iglesia. Dele gracias por el que está a su derecha, a su izquierda. Puede que usted le conozca, puede que no le conozca. Si le conoce, le quedará mucho más sencillo orar por las circunstancias que usted conoce de él, de ella. Si no le conoce, pídale al Espíritu Santo que su oración, el Espíritu mismo pueda apoyarla en todas aquellas cosas que desconocemos, pero que el Señor conoce de él, de ella. Caras vemos, dice el dicho, y corazones no sabemos. Y en esto no sabemos qué luchas, qué trabajos, qué esfuerzos, qué necesidades, qué batallas se están librando. Pero pidámosle al Señor que le dé fuerzas. Dios prometió eso. Dios prometió que daría fuerzas al cansado y que al que no tiene ninguna le daría nuevas fuerzas. Pídale eso. Nadie está exento de necesitarlas. A ninguno nos sobra. Señor, fortalécele. Primero en la fe, que su fe cada vez sea más robusta, más confiada, más enraizada en ti. Que cada vez él o ella se sientan más seguros de ti. Y también fortalécele, Señor, en su corazón, en su alma. Tu palabra dice que debemos orar por eso, porque tú nos des ánimo, aliento. A veces, Señor, las circunstancias, las situaciones generan emociones en nosotros que restan las fuerzas. Señor, contrarresta esas emociones con el gozo, la paz que tú solo puedes dar. Dale gozo, dale paz. Que no importa lo que esté pasando o que esté sucediendo en su vida, experimente tu paz y tu gozo, mientras tú, oh Dios, muestras tu favor y haces y cumples tu propósito en ella. Fortalécele físicamente. Si hubiese enfermedades, si hubiese dolencias, limitaciones, Señor, glorifícate. Tú eres el Dios de la sanidad. Tú eres el Dios que puede recuperar lo que ha sido afectado, puedes regenerar lo que se ha deteriorado o puedes crear lo que no existe. Así que te oramos por salud. Aquí tenemos testimonios muchas veces de cómo Dios interviene sobrenaturalmente, a más de toda la ayuda que podemos médicamente recibir, científicamente y su conocimiento, el poder de Dios en aquello que humanamente los hombres no alcanzamos. La ciencia no puede, pero nosotros creemos que sí es posible. Y así, con su mano tomado de la mano del que está a su lado, ore por su sanidad. Y pídale a Dios que cada área de su cuerpo sea restaurada si está afectada. Y que Dios le permita a esa persona no solamente ser sanado, sino como alguna vez lo dijimos, cuando la suegra de Pedro fue sanada de su alta fiebre, seguramente una fiebre como en ese tiempo estaba para consumir, para matar. Una vez que el Señor obró sanidad sobre ella, se levantó para servir. Digámosle eso al Señor, que queremos ser sanos, que queremos ser unidos, que queremos ser prósperos, pero para servir, no para servirnos, no para esperar que vengan otros, sino para ir a buscarlos. Y así juntos nos movemos como un solo cuerpo. La Biblia decía de Israel cuando se movía en las batallas que era como un solo hombre. Eran muchos, cientos, miles, pero cuando se movían era como si fuera un solo hombre. Claro, por la experiencia que estamos viviendo ahora en medio de nosotros, era
era la experiencia que ellos vivían, que Dios a todos ellos los unía como si fueran uno solo, y su golpe era certero. Por eso, con el respaldo de Dios unidos, no había ejército, no había oposición que ellos no pudiesen atravesar. Por eso Dios les dio la conquista, Dios les dio la victoria, cuando en ellos no había suficiencia, no había capacidad total. Confiaron y Dios les respondió con creces. Así digámosle al Señor: permítenos mover juntos, movernos como un solo hombre, y que seas tú bendiciéndonos a todos. David proclamó en aquella época para Israel: cuando el ejército salga y tenga conquistas y gane botines, ese botín no será solamente para aquellos que lucharon, sino para aquellos que se quedaron cuidando las casas, aquellos que se quedaron cuidando las provisiones, aquellos que se quedaron cuidando los animales, dijo David. Y así le pedimos a Dios que no solamente sea para uno, sino que sea para todos, para aquellos que están al frente en los movimientos, en los ministerios, en las responsabilidades del discipulado, pero también para aquellos que interceden, para aquellos que sirven, para aquellos que colaboran, que están dispuestos siempre en las demás funciones que se requieren en la iglesia. Que la victoria y la ganancia de ella sea para todos y cada uno. Nos alegraremos con la victoria de los demás y nos uniremos en las batallas de cada uno. Y asimismo también agradeceremos al Señor por todas las circunstancias, y ninguno de nosotros estará solo ni se quedará atrás. Esas son nuestras decisiones. Ese es nuestro compromiso para con el Señor. Por eso gracias te damos. Gracias por permitirnos recordar a través de toda esta experiencia de ministerio de Liliana en Brasil, Señor, que sí ha valido la pena y que lo seguiremos haciendo hacia el futuro. Permítenos, Señor, ver tu gloria. Es lo único que anhelamos. Ver la gloria tuya que se levante en medio de nosotros, que se levante en medio de otros. Cuando sepamos, cuando digamos las buenas noticias, nos alegraremos, porque eso era lo que queríamos, que la buena noticia del Evangelio llegara a todas partes. Bendito seas, bendito seas. No olvide las canciones que en este tiempo el Ministerio de Alabanza han estado tocando, interpretando, preparando, porque todas ellas tienen que ver con este sentir que tenemos. Muchas veces el viaje es largo, una canción que nos recuerda, que cantamos, que nos gusta mucho. A veces el viaje es largo y el cansancio aflora. Muchas veces las circunstancias no se dan como quisiéramos, no salen todo como esperamos, pero no por eso desmayamos. Aún a pesar de eso seguimos creyendo. Y lo que vemos finalmente es que Dios recompone todas las cosas al final y sale mucho mejor de lo que nosotros esperábamos. No te canses, no desmayes, no te rindas. Puede que tus fuerzas estén mermadas, pero las del Señor siguen vigentes. Puede que hayas llegado al límite de tu capacidad, hayas dado lo mejor de ti y todavía no sea suficiente, pero Dios tiene lo mejor de Él para nosotros y es siempre mucho más que suficiente. Puede que hayas tenido alguna pérdida en alguna área de tu vida, pero confía que el Señor lo llena y lo suple todo en todos. Y lo que Dios tiene para llenar ese espacio, ese lugar, esa situación que se presentó, es mucho mejor de lo que antes tenías. Porque es la promesa del Señor, de gloria en gloria, como la luz de la aurora que va en aumento. Nunca se conforme con menos, nunca espere menos del Señor. A Él le agrada a aquellos que así viven. En el libro de Hebreos, cuando habla de los hombres y mujeres de fe, dice allí textualmente que Dios se agradaba de aquellos que creyeron y confiaron, de aquellos que no echaron atrás. Dios se sentía honrado por ellos,
sea uno usted, sea una más usted, de aquellos que honran a Dios y de los cuales Dios se jacta de decir: estos son hombres y mujeres de fe. En el nombre de Jesús, para el que cree, todo le es posible. Levante esta canción al Señor, levántela con todo su corazón y dígale al Señor que usted con Él son más que mayoría. Nunca piense lo contrario. Usted y Dios son mayoría. Usted y Dios son más que vencedores. No hay circunstancia, no hay situación, no hay dificultad, no hay problema que Dios en nosotros no pueda vencer.